Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetanamente, un programa donde nosotros difundimos diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, investigadora, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes sobre un comportamiento que a veces no le damos importancia, porque generalmente nosotros hacemos cosas y decimos, porque estamos muy apurados, estamos muy deprisa, decimos lo hago para después, sin darnos cuenta que se nos va convirtiendo en un hábito. Dejamos y postergamos las cosas. Para hablar de esa situación y para ver en qué medida esto afecta a nuestra salud mental, vamos a tocar el tema procrastinación académica de manera específica. Y para un poquito más conocer las estrategias de cómo manejar este comportamiento, tenemos a nuestro invitado, el doctor Alberto Alegre Bravo, quien es doctor en psicología, investigador, especialista en muchos temas relacionados con este contexto, especialmente en procrastinación y dificultades para el aprendizaje, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Mucho gusto. Es un gusto, como siempre, conversar contigo sobre estos temas que son un problema por lo general para las personas y que les resulta inquietante cómo afrontarlos, más que conocer los problemas, cómo afrontarlos. Exactamente, y sobre todo que a veces creemos que es un comportamiento y lo normalizamos, ¿no? Como un comportamiento que, bueno, no tengo tiempo, ya lo haré después. El asunto es que se convierte en una dificultad cuando interfiere en otras esferas. Me gustaría, Alberto, que me comentaras cómo entender, cómo definir esto y si solamente se trata de la procrastinación académica. A ver, la procrastinación es una tendencia a aplazar la realización de alguna actividad o una tarea teniendo los plazos establecidos. Por lo general, en psicología ha sido de interés muy antiguo, sin embargo, en el contexto actual toma mayor interés porque estamos sometidos a una serie de demandas que exigen de nosotros una capacidad de organizarnos mejor. Entonces, hay diferentes actividades, esferas de nuestra vida que necesitamos mantener en constante balance y equilibrio. Cada vez más hay mayor presión por parte de las actividades cotidianas que tenemos que realizar, que van en aumento. Estamos enfrentando una situación más difícil. Exacto, ser multifacético, ser multitask, como llaman. Sin embargo, nuestra capacidad de asignar recursos como personas es limitado. Por eso necesitamos agenciarnos de un proceso muy importante psicológico que se llama la regulación, la autorregulación, que es nuestra capacidad de poder organizarnos, dirigir, tomar conciencia, reflexionar, planificar, que es una de las funciones más complejas y superiores que tenemos, hablando un poco de psicobiología, que tiene que ver con nuestro lóbulo prefrontal y su maduración. Entonces, la procrastinación es esta tendencia a aplazar la realización de actividades pese a tener el tiempo suficiente como para poder hacerlas. Y el autocontrol que implica esto muchas veces está vinculado a diferentes esferas, como te mencionaba, ¿no? Exacto. Justamente uno de los mayores intereses iniciales por el estudio de la procrastinación viene desde el conductismo, la psicología conductista, porque como es una conducta de aplazamiento, una de las estrategias, una de las estrategias que se optaba era primero dividir una tarea compleja en pasos específicos, a plazos determinados para lograr su culminación. Por ejemplo, esa es una de las, es como decir por división de tareas y aproximaciones sucesivas. Era algo que se trabajaba, que garantizaba el logro y el alcance para no esperar a último momento, sobre todo cuando la tarea era muy compleja. Y ahí viene el otro punto, los factores que pueden asociarse a la procrastinación. En el contexto familiar, muchas veces observamos que los padres procrastinan en relación a su salud, procrastinan en relación a sus vínculos sociales, ¿no? En lugar de visitar a la familia, dicen para después, y van teniendo justificaciones que pueden ser aparentemente no reales. Correcto. Y todo, ¿no? Y los hijos tienen esa atmósfera. ¿Esto es un factor que podría repercutir directamente en el aprendizaje de la procrastinación académica? Claro que sí.
porque sabemos que el aprendizaje por observación o el modelado son fundamentales en las primeras etapas, sobre todo porque de las actividades en casa se aprende la segmentación, cumplimiento de plazos e inclusive las repercusiones o consecuencias del no cumplimiento. Y esto ayuda, recordemos que la regulación de una persona inicia en su desarrollo siendo externa hasta que se interioriza y termina siendo interna, ¿no? Que va en paralelo al desarrollo también de nuestro sistema nervioso que nos posibilita esta autorregulación una vez que nuestro cerebro ya casi culmina su maduración. Por eso es que el ambiente familiar es fundamental, no solo con el ejemplo que puede brindar, sino también con la asignación de tareas, apoyando en la planificación, haciendo seguimiento y monitoreo a los plazos establecidos, a la concreción de tareas y enseñando cómo segmentar o dividir una tarea compleja en pequeñas tareas a plazos delimitados. Es mucho más fácil sentir éxito, logro, cuando son tareas pequeñas, a sentir esperar que se logre una meta, ¿no? Un término muy importante que ha aparecido y que inclusive dentro del ámbito de las empresas y de las habilidades blandas es, ¿cómo decirlo?, muy requerido, es la gestión del tiempo. Entonces, es una buena gestión del tiempo previene una procrastinación. Aquellos que son procrastinadores tienen una pésima gestión del tiempo y esto viene desde casa. A veces papá, mamá no se organizan bien y los hijos ven cómo a última hora se hacen las cosas, se corren, se hacen las compras. Es el estilo de... Exacto. Se va generando esta tendencia, porque la procrastinación es esta tendencia que en parte puede ver con rasgos que están asociados de base, pero también puede tener que ver con el desarrollo del modelado que uno ha tenido y el aprendizaje por observación que también puede haber logrado desde el ámbito del hogar. Por eso es muy importante la labor de la escuela y del colegio en desarrollar los hábitos, los estilos de aprendizaje que sean acordes. Que se van a vincular con eso. Exacto, orientados a la organización y la planificación que son necesarios. Eso quiere decir de que si nosotros tenemos estas características generales, existen características más específicas si nos referimos a la procrastinación académica, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo conceptualizamos ahora esto? La procrastinación académica es el aplazamiento de las actividades académicas, teniendo el tiempo suficiente y principalmente los autores lo vinculan a tres factores fundamentales. Una falta de autorregulación, una baja eficacia o autoeficacia y una limitada o pobre gestión del tiempo. Me gustaría pedirte que de repente lo expliquemos detalladamente esos tres factores. Muy bien. Para que los puedan de repente identificar con comportamientos reales. Claro que ¿no? sí. La autorregulación es un proceso cognitivo complejo superior que implica funciones como el saber prestar atención, el poder planificar, involucra poder establecer metas a largo plazo, regular y monitorear la ejecución de una tarea, y todo esto es un complejo de actividad y la flexibilidad. Es un complejo de factores que se les ha juntado o se les ha, digámoslo así, se les ha ordenado bajo el nombre de autorregulación. ¿No? Y se asocia principalmente desde el punto de vista biológico al lóbulo prefrontal y su maduración. Ahí vamos a tener en cuenta que no todos tienen, hay indicadores que seguramente conversaremos cuándo es más fácil o menos fácil la autorregulación. Exacto. ¿No? La autoeficacia, por su parte, tiene que ver con el juicio que uno hace de tener las capacidades para afrontar o lograr algo. Y por último, la gestión del tiempo, que tiene que ver con la capacidad que uno tiene de poder hacer un uso eficiente del tiempo en función al conjunto de tareas que puede tener asignada. Por eso es que en el ámbito laboral la gestión del tiempo es sumamente importante porque se asignan más de una actividad y en el campo organizacional se han creado una serie de herramientas como los Gantt, los cronogramas, para ayudar a las personas a ordenarse y planificar, que es algo que debería
he visto que hay un esfuerzo extrapolarse al ámbito académico, ¿no? Que es muy importante. Algunas universidades lo llevan a cabo, o algunas instituciones de educación superior, como ad hoc o adicionales o complementarios a la formación, pero creo que ayuda mucho, sobre todo en los primeros ciclos, si hablamos de estudiantes universitarios, si esto se transforma en transversal y es el docente, bajo el modelado y bajo su diseño instruccional, facilita esta organización que quizás no lo han desarrollado en las etapas de la educación básica, por ejemplo. Probablemente encontremos personas, sobre todo en el contexto universitario, que es donde hoy la tasa es muchísimo más alta, encontremos personas que tienen ciertos comportamientos que asumimos que son sus rasgos de personalidad, su estilo, y no estamos detectando que se trata de un comportamiento procrastino, ¿no? ¿Cómo identificar la personalidad procrastina? En el caso de la personalidad, sabemos que la personalidad es un conjunto de rasgos. Principalmente las investigaciones han identificado dos rasgos que, digamos, los estudios demuestran que guardan una fuerte relación. Uno es la personalidad, el rasgo perfeccionista, y la otra es el rasgo de neuroticismo. Y sabemos que ambos guardan relación. Las personas perfeccionistas, por la ansiedad que les genera un trabajo que tienen que presentar o el nivel de exigencia, prefieren dejarlo a último momento. Y en el caso del neuroticismo, que tiene que ver ya netamente con la ansiedad como rasgo o el nivel de emocionalidad que tiene, les complica mucho el hecho de poder cumplirlo, o lo complejizan más, o les preocupa mucho el hecho de no alcanzar el nivel esperado, o se sienten abrumados por la tarea, ¿no? Que es una tendencia. Por la situación ansiosa que le genera, ¿no? Exacto, ¿no? Sabemos que las personas que tienen el rasgo neuroticismo muy alto son personas de tono muy emocional y se dejan abordar frente a los retos. Entonces, frente a esa, digamos, descompensación entre la capacidad de afronte versus la tarea asignada, es que el tono emocional los lleva a prolongar o tratar de aplazar lo más que pueden la realización de la tarea. Eso es como características intrínsecas, pero si vamos un poco a lo extrínseco, que también es un factor que influye ya a nivel personal, tenemos la tecnología, que muchas veces no nos ayuda a organizarnos. O sea, podemos usarla para organizarnos, sin embargo, el uso que se hace actualmente de la tecnología, principalmente como medio hedónico, como son las redes sociales, nos quitan mucho tiempo y no nos permiten lograr el cumplimiento de las tareas y muchas veces aplazarlo. En el otro caso tiene que ver con la carga académica. A veces no somos muy realistas en cuanto a la cantidad de cursos que podemos asumir, o inclusive los roles que podemos asumir. En las universidades se realizan muchos trabajos grupales, y muchas veces en estos trabajos grupales alguien se compromete a hacer más de lo que puede, o al revés, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones o circunstancias, el no poder organizarse muy bien, el poder no segmentar las actividades, el no poder planificarlas, y segundo, si hablamos de un balance entre las actividades de las esferas de la vida de una persona, como pueden ser el familiar, el personal, amical y académico, no se trata de quitarle tiempo a uno para darle o priorizar otro, sino que se trata de poder organizarse en función a ello. Si le damos prioridad a lo lúdico, por ejemplo, pensando no importa el mañana, sino el día de hoy y lo que quiero vivir hoy día, y así voy con otro tipo de actividades, postergando mis obligaciones de acuerdo a lo que inicialmente había planificado, al final se aplaza la actividad, se hace a última hora, y al hacerlo a última hora se ve la tarea más compleja, más tediosa y con resultados más pobres. Por eso es que se asocia a un bajo rendimiento académico, no tanto por la capacidad intelectual del sujeto, sino
principalmente por la calidad de la tarea. Y aquí hay un conjunto de base, pueden haber algunas creencias irracionales, como puede ser, No pueda. yo lo puedo hacer todo. Si me propongo, lo voy a hacer. Si me propongo, lo voy a hacer. Trabajo mejor a última hora, ¿no? Justamente esa situación que decías de la capacidad intelectual, no necesariamente, porque hay casos en donde las personas postergan las cosas porque evalúa un mal nivel de autoeficacia, no evalúa sus recursos, o evalúa sus recursos y es descalificado, autodescalificado, ¿no? Y hay otras personas que más bien procrastinan y resulta que a última hora y salen excelentemente, ¿no? Entonces eso refuerza, ¿no? Una situación un poco para cada grupo especial, ¿no? En el ámbito de la educación superior es muy importante la motivación a corto y largo plazo para poder asignarle a todas las actividades el mismo nivel de calidad y eficacia. ¿En qué sentido? Por lo general, hay que ser, digámoslo así, un poco prácticos y ser sinceros, que hay materias que nos van a gustar y otras que no tanto, ¿no? Como parte de nuestro plan de estudios. Sin embargo, la motivación no siempre va a ser extrínseca. A veces el estudiante espera que solamente la nota, que sea el único aliciente o sea el único factor que determine el hecho de una realización. Hay que aprender a trabajar la automotivación, es decir, el hecho de poder reconocerse a uno mismo sus propios logros y compensarlos de alguna forma. O desarrollarlo. Desarrollarlo para mantener esta capacidad de que pese a que el curso me pueda parecer no tan grato, o hasta me pueda parecer complejo o aburrido, tengo que tener un factor motivacional para poder cumplirlo, desarrollarlo y no aplazarlo o postergarlo en cuanto a sus actividades. Porque si es un curso que no les gusta o no, digamos, no es afín a veces a sus preferencias, son aquellos cursos que tienden a dejarlo para última hora, ¿no? En el cumplimiento de las tareas o actividades, y después eso refleja una pobre calidad del trabajo y repercute sobre, digamos, el rendimiento, ¿no? Digamos, hago lo más práctico para salir de una vez, en lugar de repente de pensar en cómo me planifico para lo difícil, ¿no? Y se cae en un círculo vicioso, porque, por ejemplo, lo dejo a última hora, y como lo dejo a última hora, le tengo que poner más horas, el tamaño de la tarea y mi capacidad de afronte entra en un desbalance, veo la tarea mucho más compleja de lo que es, me lleno de ansiedad, digamos, me condiciono y se refuerza esta idea de la complejidad y, digamos, no valoración positiva del curso, ¿no? Entonces, por el mismo hecho de haber dejado las cosas a última hora. Claro, es que muchas veces no se trabaja en función a lo que vendría a ser útil, ¿no? Entonces, no se ve esa expectativa en qué me va a servir y todo ello, ¿no? Es por eso que es muy importante que en las primeras sesiones a veces puede sonar protocolar, pero el hecho desde la primera sesión se haga referencia al sílabo, las competencias son fundamentales para que mediante el proceso de autoconciencia y reflexión justamente se pueda entender cómo el curso puede aportar y sea un factor motivacional en el marco de su aprendizaje y su formación, ¿no? Porque a veces pasa de que para los estudiantes ahí la labor del docente es fundamental en hacerles notar el valor que tiene el sílabo y entender cómo cada curso aporta y el conjunto de actividades que forman parte del sistema de evaluación son importantes en el marco del desarrollo de las competencias. Tanto profesionales como del curso. Eso, no solamente académicas, sino profesionales, ¿no? La acción planificada cobra un papel muy importante, ¿no? Y de repente podríamos nosotros pensar, ¿y cómo hago
qué hacer. De repente estamos escuchándote y vemos, eso justamente me está pasando y no sabía que yo estaba dentro de un círculo, procrastino, ¿no? ¿Qué recomendaciones haríamos como para que aquellas personas que quieren tener este cambio y ver una expectativa de éxito más pronto puedan desarrollar? Lo primero es, como siempre menciono, la tecnología ahora es fundamental en nuestras vidas. Existen un conjunto de aplicativos que ayudan a calendarizar las actividades, mandarnos recordatorios, organizarnos e inclusive nos permiten, sobre todo los universitarios que son mucho más tecnológicos que nosotros, Claro. tienen un conjunto de opciones para poder organizarse, planificar y sobre todo calendarizar sus actividades. Entonces, y esto, una estrategia tecnológica como en exacto, primer lugar. Como una estrategia tecnológica de regulación externa, de monitoreo y planificación. Okay. Porque, digamos, nos va alertando. Inclusive uno puede decirle, alértame cada cierto tiempo como para tener este espacio de cumplimiento. E inclusive antes de aceptar, antes las agendas eran en físico, ahora las agendas son virtuales. Y todos lo tienen en su... Exacto. Entonces, antes de aceptar un compromiso, me va a salir si entra en conflicto o no con otra cosa que ya tenía planificado. Entonces, me ayuda a organizarme, ¿no? La organización y la planificación, fundamentales. Y las herramientas tecnológicas ahora me pueden ayudar a ello. Lo segundo, tareas complejas, dividirlas segmentarlas en pequeños pasos y en pequeños logros, a intervalos de tiempo según complejidad, lo cual es algo que se aprende. No necesariamente hay que tener la expectativa de que nos va a funcionar desde un inicio, sino hay que tener también tolerancia a la frustración. A veces podemos caer en el hecho de que yo le di el suficiente tiempo a esta actividad y no obtuve el resultado que yo esperaba. Hay que entender que en el ámbito académico existe un conjunto de herramientas de evaluación que te ayudan también a organizarte independientemente de los plazos con los que trabajes. O los que te tienen propuestos, ¿no? Exacto, para lograr que el trabajo sea eficaz y eficiente, el trabajo que se presente. Tenemos una dimensión personal, amical, laboral, académica, y la idea es que no se entre en conflicto, sino saber priorizar en función a los tiempos que tenemos y las actividades en un esquema. Vayamos primero por día, luego por semana y luego ya se irá por mes. No priorizar exclusivamente una. No priorizar una, porque si se prioriza una, se deja de lado otra, y cuando se deja de lado esa, se posterga, ¿no? La idea no es postergar. Luego, lo que sí hay que es establecer, tener claras las prioridades, y esas prioridades tratar de organizarlas lo mejor posible, ¿no? Ahí no hay una regla. Todo va a depender mucho del conjunto de compromisos que uno tiene. Una persona que le gusta socializar, porque hay personas que socializan más que otras, no va a sacrificar su socialización, sino tiene que organizar mejor su socialización para poder cumplir con las otras actividades que tiene planificadas. Y lo último tiene que ver con el manejo de la motivación. ¿Qué significa eso? Que esperamos siempre que el reconocimiento sea externo. Hay que recordar que en el ámbito universitario hay que reconocer nuestros propios logros para mantener la perseverancia frente a actividades que quizás no nos gustan mucho. Si no me automotivo y desde un inicio mantengo creencias como que el curso es difícil, la asignatura es muy tediosa, esto me puede llevar a que me desmotive. Y desmotivado, pospongo, porque sabemos que la motivación es justamente este aspecto psicológico que nos ayuda a iniciar, mantener y terminar una conducta. Claro, y sobre todo el manejo cognitivo, pero a nivel de pensamiento, de percepción, ¿no es cierto? Es muy importante la autoconciencia y reflexión de qué pensamientos puedo yo estar teniendo o pueden estar presentándose al momento de que yo aplazo algo. Por lo general, cuando uno tiene lo que he identificado y en algunas investigaciones
he encontrado los pensamientos irracionales, que relacionados con la procrastinación es, yo lo puedo hacer, lo voy a poder hacer, todo es posible, para mí todo es posible, a última hora trabajo mucho mejor, la cosa es pasar el curso, por ejemplo. Entonces, hay una serie de ideas que es bueno tener en cuenta que no nos pueden estar ayudando y más bien nos están generando este aplazamiento, esta tendencia a posponer las cosas. Y en el ámbito académico, sobre todo, entender que toda actividad tiene una función en el marco de una competencia o un logro de aprendizaje específico, ¿no? Entonces, estos procesos reflexivos, con ayuda y orientación del docente, que a veces en el curso, siendo yo también sincero, a veces se nos pasa por el hecho de tener que cumplir nuestra secuencia académica y didáctica, quizás la parte reflexiva, metacognitiva de lo importante de la temática en el marco del resultado de aprendizaje y de la competencia, resultan fundamentales para generar esta autoconciencia y esta motivación por parte del estudiante de mejorar su rendimiento y digamos, su gestión frente a la organización de las actividades y tareas que el curso le proponga. Alberto, definitivamente tenemos las recomendaciones muy sistematizadas y yo creo que quienes van a escuchar estas estrategias van a tener la posibilidad de hacer ese cambio que te solicitaba. Perfecto, muchas gracias, Dani. Como siempre es un gusto y la idea siempre es conciencia y control, que ya nos enseñaban desde la formación básica, que es algo que los psicólogos siempre, si no hay conciencia no hay control, y es lo que nos lleva a cambiar muchas veces los hábitos que podemos tener. Gracias, Alberto, por esta oportunidad. Gracias a ti. Okay. Hoy, en palabras del doctor Alberto Alegre, hemos visto de que podemos dejar de procrastinar teniendo en cuenta la conciencia y la regulación. Muchas gracias. Continúenos viendo en nuestro canal digital cayetano.plus y escucharnos en Spotify. Gracias.